esta crianza respetuosa no se refiere a que hagamos todo lo que el niño quiere cuando él diga o darle todo lo que él quiere, sino a detectar y a saber sus necesidades emocionales, pues para poder atenderlas, ¿no? Pues imagínense si al pequeño hoy en día no le dejas decidir ni qué blusa se puede poner o qué playera, ¿qué va a pasar el día de mañana que esté en una prepa y tenga que decidir la carrera que va a elegir para su vida? Mamá, ¿cuál carrera crees tú que me va bien o que me conviene? Sí. Bueno, pues quiero comenzar con un dato de la Asociación Pediátrica Canadiense. Justo en el 2017, ellos, tras una investigación, hacen la recomendación de que los pequeños de 0 a 2 años, el tiempo de exposición a pantallas pues es 0. Y algo que sí quiero hacer mucho hincapié es que los papás no autorregulen a los niños con una pantalla, porque entonces le estamos enseñando que la autorregulación está fuera de ellos y no de forma interna. No tenemos derecho a manipular a nuestros hijos de esa forma psicológica para conseguir nuestros fines. ¿Pero qué crees? Que tú dices, pues esa es tu idea, ¿no? O eso es lo que no alcanzamos a ver, pero después los niños también lo hacen. Sí. Si lo hago, ¿qué me vas a dar? Sí, aprende. O sea, no lo voy a hacer porque no me diste. Sí. Pero ¿quién les enseñó? Los papás, nosotros. Y los premios y los castigos, ¿verdad? Sí, ese es el detalle. Bienvenidos al podcast de Edgar Ornelas. El día de hoy traemos un tema muy interesante, especialmente para los papás. Se han creado, pues, ha habido muchos cambios en las generaciones y creo que tenemos muchas dudas sobre cómo trabajar con nuestros niños, ciertos mitos de ciertas formas culturales a lo mejor de reprender, de direccionar los comportamientos de los niños. Entonces, pues para ello invitamos a Cari Ortega. Bienvenida a este episodio, que es especialista en neurodesarrollo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Agradecerte el espacio y bueno, de verdad aplaudir la iniciativa que tienes con este proyecto de poder brindar a las personas información que sea útil para nuestra vida. Me gustaría que nos platiques un poquito más sobre a qué te dedicas, el espacio en el que trabajas, de qué manera trabajas con los niños. Ok, bueno, pues yo soy psicóloga con una especialidad en neurodesarrollo. Tenemos un centro. En el centro trabajamos con 2 métodos. Estos 2 métodos van encaminados a la reorganización neurofuncional. Uno de ellos se llama Padovan, otro se llama Tomatis. Y bueno, trabajamos con la causa de la dificultad y no trabajamos sobre el problema. Esto es como lo que más o menos hacemos. Trabajamos con niños con autismo, con niños con TDAH, con niños con problemas de lenguaje sobre todo, y bueno, eso es lo que hacemos. Quiero aprovechar también este espacio para reconocer la gran labor de las terapeutas que me acompañan. Una de ellas es Maye, la otra es Lucy, que ellas son quienes forman parte de mi equipo y bueno, pues son excelentes terapeutas. Pero bueno, de forma breve, eso es lo que hacemos. Me gustaría empezar con un tema que me han solicitado mucho, que es el de la crianza respetuosa. Creo que se ha escuchado mucho este tema. Es como, siento que es más nuevo, o sea, como que anteriormente, en las generaciones anteriores no se escuchaba tanto este término. Entonces, me gustaría que nos expliques de qué se trata. Pues bueno, la crianza respetuosa, como comentas, es uno de los estilos de crianza más actuales. Este estilo de educación o de crianza se basa en 4 cosas. Una de ellas es el amor incondicional. Y bueno, pues ¿a qué se refiere con esto o por qué es la base de esto? Porque en esta crianza se pide pues que quieras a tu hijo independientemente de lo que haya hecho. O sea, si tendió la cama, de todos modos lo sigo queriendo, o no le retiro mi amor porque sacó malas notas, sino incondicionalmente, pues yo voy a estar educando y acompañando al pequeño. Otro de los conceptos sobre los que se basa la crianza es sobre la empatía, ¿no? Aquí hay algo muy curioso
que ha pasado es que hoy en día los papás dicen que no tienen experiencia siendo papás. Y hay un psicólogo español, que la verdad no recuerdo su nombre, pero que él menciona algo y dice es que no tenemos experiencia siendo padres, pero tenemos experiencia siendo hijos. Entonces, pues tan solo recordar esa parte, cómo te sentías tú cuando papá te pedía algo a gritos, cómo te sentías tú cuando mamá te pedía algo, por favor, cómo te sentías tú cuando mamá jugaba contigo o cuando mamá te gritaba o te daba, no sé, un manazo. Entonces, esta crianza respetuosa lo que quiere rescatar es que te pongas en el lugar del niño y que también el niño se ponga en tu lugar. Es decir, ¿cómo crees que se sintió mamá cuando tú aventaste los juguetes? ¿Cómo crees que se sintió mamá cuando tú le pegaste, no sé, una cachetada, ¿no? Entonces, esto es el segundo. Otro de los cuales se basa es en el respeto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Pues que sí, justamente en la labor de padres, pues a veces queremos que el pequeño sea como yo quiero que sea. Entonces no respeto y no lo veo a él, sino veo como a mis necesidades. Es decir, quiero que el niño se quede quieto, quiero que sea un niño que le guste el fútbol, quiero que sea un niño que coma todas las verduras, pero realmente tenemos que respetar esta individualidad del niño, ¿no? O sea, sí, bueno, no te gusta el fútbol, pero te gusta leer. Y entonces desde este respeto y este respeto mutuo, no nada más del niño hacia ti, sino también de ti hacia el niño. ¿Por qué? Porque los dos terminan siendo personas valiosas. O sea, realmente, aunque tú seas el papá, no te da derecho a que a lo mejor tú vales más que el niño o que te dé derecho a lastimarlo porque crees que tú eres el papá, ¿no? Desde esta parte. Y la otra es, pues, justamente de lo que acabo de comentar, que es la igualdad. O sea, de la igualdad. Y la igualdad entre padres y hijos se refiere a esta parte justamente, a saber que yo tengo necesidades y mi hijo también, que él tiene estas emociones reguladas o no, y yo también. Entonces, sí, desde esta igualdad, o sea que, pues, basar la crianza, y bueno, esta crianza respetuosa no se refiere a que hagamos todo lo que el niño quiere cuando él diga, o darle todo lo que él quiere, sino a detectar y a saber sus necesidades emocionales, pues para poder atenderlas, ¿no? Desde esa parte es como de forma como resumida lo que es la crianza respetuosa, ¿no? Entonces desde ahí pues se supondría que hay que atender todas las esferas del niño. Me gustaría como ir abordando cada uno de estos puntos de la crianza respetuosa, porque creo que aquí hay un detalle muy interesante que creo que es el que a lo mejor el que más brinca, que muchas veces esta manera de regañar o de reprender al niño hace que el niño sienta que no lo queremos, o sea, si no se hace de manera adecuada. Entonces he escuchado esta parte de que es importante reforzar el te amo, te quiero, pero esto que hiciste no es correcto, para que el niño no sienta como esta, no sé, como que lo que hizo ya lo hace una mala persona. Exactamente. Bueno, parte de las sugerencias para el momento en que tenemos que señalar alguna situación de un pequeño, una es muy importante, es que hay que separar la conducta de la persona propia del niño. Es decir, tú eres un niño desordenado, tú eres un malcriado, tú eres un niño malo. No, o sea, aquí separar la conducta es que cuando tú estás enojado, avientas las cosas. Sí. Es que cuando tú estás enojado, me gritas. Entonces, o gritas, ¿no? Entonces es separar la conducta, porque el que en ese momento él esté molesto y pues no se haya tenido el impulso de dar un manazo, no quiere decir que es un niño que es agresivo, ¿no? Sí. O siempre decir, es que tú nunca te portas bien. Y separar esta parte es súper importante para que el niño no crezca con esto, porque luego ya más adelante les preguntas, oye, ¿cómo eres? Bueno, pues a mí me decían sí, que yo era muy inquieto, que yo era muy peleonero, que yo era muy inteligente, que yo sacaba malas notas. Entonces es de verdad, las palabras evocan emociones en los niños. Entonces sí es importante lo que tú comentas. Sí, si puedo, claro que tengo que guiar a mis hijos y pues marcarles límites, porque son necesarios para su felicidad, para que no se desborden emocionalmente, pero ¿cómo hacerlo? Y dentro de esto es justamente eso, separar
la conducta. O sea, sí, entiendo que ahorita estás molesto por esta situación, podemos hacer esto, pero no podemos hacer aquello. Entonces, bueno, como una de las sugerencias es justamente esto. Hoy en día los papás pues señalamos lo que no queremos o lo que no está bien. No corras, no brinques, no hagas esto, no tomes aquello, pero no le decimos lo que sí puede hacer. Entonces, si le vas a quitar algo, dale algo, ¿no? Sí. Es como, pues hay que darle una opción. Ok, no puedes jugar en la mesa, pero puedes jugar en el tapete. No sé, no puedes aventar la pelota dentro de la casa, pero puedes jugar con la pelota en el patio, ¿no? Entonces es importante decirle a los niños qué sí pueden y qué no pueden. De esta forma los guiamos. Preguntarte como psicóloga, ¿de qué manera lo que el papá dice, los papás dicen al niño, va a programar o puede como crearle su identidad al niño cuando sea adulto? Pues imagínate. ¿Qué crees tú que es lo más representativo para un niño? Sí. Sus fuentes de seguridad y amor, justamente, pues son mamá y papá. Sí. Entonces, ellos son sus modelos emocionales. Claro que va a tener mucho impacto. ¿A qué medida? Pues realmente no lo sé. Y esto no quiere decir que un niño o que una persona adulta tenga que escudar su estilo de vida en que mis papás fueron así. No. Más sin embargo, esa voz interior que tenemos, pues tuvo que haber venido de algún lugar. Sí. Y vino, pues, de las mayores fuentes de seguridad, que son mamá y papá, claro. Sí. Creo que lo importante es, más que nada, que como papás seamos conscientes del poder que tienen las palabras. Exacto. Obviamente no somos perfectos y digo, va a haber muchas situaciones emocionales, estrés que puedan cargar los papás, pero creo que si uno como papá comete un error, o sea, ya sé que me equivoqué y pues voy a disculparme, voy a platicarlo con los niños. Exactamente, ¿sabes? Son oportunidades de aprendizaje en el área que sea. Y este punto que retomas es muy importante. Primero, el reconocer que como papá, a lo mejor, pues tomé una decisión que no fue correcta y darme cuenta que eso hirió a mi hijo. Y el tener el valor de pedir perdón a un hijo realmente llena y aporta mucho a la salud emocional de un pequeño, porque entonces el pequeño se da cuenta que papá también se equivoca y que él también se puede equivocar y que es válido pedir perdón. Claro, no vamos a estar pidiendo perdón cada momento de que, bueno, pues ya te pegué y te pido perdón. No, pero que sí se valga esta situación y hacer consciente que pues es válido en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto de una relación madre-hijo o padre-hijo. Y bueno, en la parte de la empatía, mencionabas un ejemplo, pero ¿de qué manera, de qué manera se puede como ir trabajando? Porque siento que en ocasiones, pareciera como que los papás están como en un mundo y los niños están en otro mundo. Entonces, pareciera que quisiéramos que el niño entendiera que lo que por ejemplo, si el niño va a tocar la lumbre y se va a quemar, entonces nosotros asumimos que el niño debería de saber que eso es peligroso. Entonces, si se quemó, a lo mejor lo más común es como, te dije, ándale, para que ya sepa que lo que sucede, entonces, ¿de qué manera se puede como trabajar y ser conscientes pues de que el niño está descubriendo y está explorando el mundo? Y pues eso a veces de los errores va a aprender. O sea, el niño necesita a veces equivocarse, pero ¿de qué manera podemos acompañarlos como papás para que, bueno, estos errores no sean tan peligrosos? Uh-huh. Primero, pues entender en qué etapa del desarrollo está mi pequeño. Así, o sea, sí. ¿En cuál está? Claro que si es muy pequeño, de 1 año para adelante, pues claro que va a querer explorar el ambiente, claro que va a querer ir a tocar, claro que le va a encantar esta parte de causa y efecto, aviento y ay, qué padre, porque se escuchó o se quebró o cosas así. Primero hay que entender en qué etapa del desarrollo está el pequeño. Y hay algo que está pasando mucho, que es lo que acabas de comentar, es que damos por hecho que los niños van a aprender de forma natural. Entonces realmente no. ¿Qué se necesita para esto? Pues primero
dejarles vivir estas experiencias sensoriales que ellos es necesario. De hecho, la situación de estarles privando de todos estos estímulos, de todas estas experiencias, lo único que está ocasionando en nuestros pequeños es que los aprendizajes pues cada día sean más complicados. Van creciendo niños con poco vocabulario, con poca tolerancia a texturas, con más selectivos en alimentos, con que toleran pocas cosas. Aquí hay un tema que creo que como papá es de que tenemos como miedo a que el niño se exponga a situaciones de peligro y es siempre el no vayas para allá, no toques esto, no hagas el otro. Y no sé, ahorita me voy a aventar como una idea, pero vamos a decir, hay algún objeto que sea caliente y a lo mejor es, mira, esto es tibio, pero hay algo que es más caliente y que te puede provocar este daño. O sea, no le estás diciendo, no lo toques, porque el niño a lo mejor no tiene el concepto en su mente de qué es caliente y quiere saber qué es caliente. Esa es la situación. De hecho, esa es una de las bases de los problemas del lenguaje hoy en día, que los pequeños no tienen conceptos o les falta mucho vocabulario porque sus pensamientos justamente acompañan el vocabulario y entonces los pensamientos no han sido formados. ¿Por qué? Porque su contexto no les ha brindado esta oportunidad o esta información. Es decir, sí, pensemos en un ventilador. Mira, el ventilador va a sacar aire, pero podemos sentirlo desde aquí el viento. No podemos meter el dedito porque, y entonces le explicamos lo que es. Claro, que hay que hacer un paréntesis donde, que los papás tengan bien presente que niños son niños. No esperes que un niño se comporte como un adulto. Sí. Bueno, hasta nosotros adultos de pronto andamos haciendo cosas imprudentes, ¿no? Pero no, primero tener esa conciencia de que no podemos esperar que el niño se comporte como un adulto. Después, pues que justamente es el contexto quien tiene pues esa labor de explicarle al niño el mundo y dárselo a conocer y permitírselo precisamente. Porque te digo, hoy en día hay niños que ni siquiera saben denominar las cosas, no saben para qué se usan, ni siquiera saben cómo se llaman. Y bueno, esto es otras situaciones en tema de pantallas, pero entiendo esa incertidumbre de papá y mamá, de que nos dé miedo, de que se vaya a caer, de que se caiga de la cama, de que se vaya a pegar con la esquinita de tal mueble. Entiendo esa parte, pero pues creo que también está pasando otra situación y es que hago paréntesis. Creo que la labor de ser padres es una labor muy complicada, a la cual admiro mucho. Creo que ahí no hay descansos. Creo que todo el tiempo te tienes que estar formando. ¿Por qué? Porque el mundo va muy deprisa. Otra es que pues nuestros pequeños van cambiando. Sí. Lo que querían en un año, en 6 meses ya no. Su etapa del desarrollo va implicando otra. Su sistema nervioso va madurando y nos va enfrentando a nuevos retos, como él también. Pero hoy en día se ha visto que pues, los papás de alguna forma educan a distancia. Es decir, bájate de ahí, bájate de ahí, bájate de ahí. Si papá está viendo el peligro en el que está, pero papá no se mueve, sí. Entonces, pues el pequeño, pues una palabra sin acción no significa. Justo en esta, no sé por qué ahorita que decías esto de te vas a caer, no sé, creo que es una escena muy común de que se cae el niño, ves, te lo dije. Pero... y lo curioso es que pasamos la responsabilidad al niño. Exacto, sí. ¿Y quién tiene, por llamarlo así, el sistema nervioso maduro, conformado para saber la situación del problema? Pues precisamente el adulto. Y todavía vamos, bueno, en ocasiones me ha tocado ver cómo el pequeño se cae, papá y mamá no contiene, papá y mamá se molesta y en ocasiones hasta reprenden de forma física al niño. Y pues no es que el pequeño en ese momento todavía le faltan pues que se maduren ciertas estructuras cerebrales para que él pueda tener esa noción de peligro, para que él pueda entender, porque lo que él quiere en esa etapa del desarrollo pues es tener experiencias, sentir esas sensaciones, saber qué va a pasar. Al final del día son aprendizajes. Y hay una palabra que acabas de mencionar que es contención, que quiero aprovechar para preguntarte porque creo que a lo mejor como psicólogos están más familiarizados con ella, pero como papás no. Entonces,
me imagino nada más como que es de qué manera, o sea, el papá o los papás pueden hacer sentir seguro al niño después de que pasó por una situación complicada, pero me gustaría que tú nos platiques un poquito más a fondo de qué significa contener y a lo mejor alguna, de qué manera se puede dar como un tip práctico de cómo hacer la contención, que imagino que depende del niño, depende de los papás, depende de varias situaciones. Sí, claro. Aquí pues es conocer a tu pequeño. Pero bueno, una de las situaciones que yo sugiero es primero entender o intentar entender la necesidad en ese momento de mi pequeño. Es decir, bueno, por poner un ejemplo, a lo mejor se cae de la resbaladilla y se pegó y pues pueden actuarse de diferentes formas, pero bueno, lo ideal sería es que entender que en ese momento pues el pequeño tiene la necesidad de que alguien vaya y lo levante, de que alguien vaya y le diga, le sobe, sana, sana, y de que alguien le diga, estás bien. ¿Por qué? Porque acaba de pasar por algo que para él fue pues un susto, que tal vez le está doliendo porque se raspó y entonces espera esta contención que el mundo o al menos el contexto se lo tendría que brindar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Primero, sabiendo cuál es la necesidad de mi pequeño. Y al identificar cuál es la necesidad, pues hacerla saber, ok, y para esto hay que verbalizar lo que está sucediendo. Ok, te asustaste, te dolió, eso que estás sintiendo es dolor, eso que estás sintiendo es, te asustaste o lo que tienes es hambre o lo que tienes es sueño. Y ya una vez que se identifica esta parte, bueno, pues sí, así se siente el dolor, o sea, que el pequeño experimente que la sensación del dolor así se siente. Comprender, que el pequeño comprenda por qué se cayó, es decir, es que mira, ya viste, cuando ibas subiendo las escaleras en la resbaladilla, pues no volteaste a ver tus pies y necesitas voltearlo a ver y ahorita te duele porque te caíste, ¿no? Que el pequeño comprenda. No en el tema de reprender, sino en el tema de que el pequeño comprenda. Sí. Y bueno, a partir de que comprende, pues entonces ahora sí, pues que él pueda expresarlo. Sí. Porque a veces lo que necesita es expresar el niño lo que siente. O sea, es que estoy llorando porque me caí de la resbaladilla, pero necesita expresarlo. Hay una psiquiatra también española, Marian Rojas, que dice, comprender algo es sanarlo. O sea, cuando tú comprendes algo, esto genera bienestar. Entonces, cuando el pequeño está comprendiendo que está asustado porque se cayó, pero que ya le puso nombre y que ya expresó que sí, que estoy, que me duele porque me caí y después hay alguien que me contenga, bueno, finalizando en esto, es que ya hicimos que el pequeño pueda expresarlo, pues ahora lo regulamos. Porque luego sucede en niños que cuando bueno, no sé si te ha pasado de pronto, a mí me ha pasado mucho que cuando un pequeño se pega, se enoja. Sí. Se enoja y se enoja porque se lo han enseñado. O sea, porque papá cuando se pegó se enoja. Sí. Te dije que no te acercaras, que te iba a pasar esto. Y entonces el niño, cuando sucede esta situación, se molesta. Y aquí pues no hay congruencia. Entonces el pequeño ya pudo expresar qué es lo que en ese momento le incomodó, le dolió, pues ahora regular esa emoción. Ok, pues sí, vamos a ponerte pues un curita o qué te hace sentir mejor, qué te haría sentir mejor, preguntarle también al pequeño qué le haría sentir mejor, pues un abrazo, ok, pues que me acompañes ahora tú a la resbaladilla, no sé, lo que pueda acompañar al pequeño. Esta es como una forma, pero sí contener al niño y estar ahí. En ocasiones habrá veces que el niño no quiere hablar y está bien, solo te quedas ahí. A lo mejor solo quiere llorar, pues solo lo dejo llorar. Habrá niños que te permitan abrazarlos, habrá niños que no te permitan, pero estar ahí, que el niño sienta la presencia de alguien. De alguna forma, esa es una situación, esa es una forma de contener. O sea, que alguien esté ahí para que yo pueda contenerme en alguien o recargarme en algo o en alguien. Sí, y bueno, me gustaría pasar a la siguiente parte, que es el respeto, que aquí yo lo veo de alguna manera como papá, que en ocasiones no somos conscientes de que los niños tienen una madurez distinta a la del adulto. Entonces, muchas veces tomamos las decisiones por ellos. Esto es bueno para ti. Y damos como lo dejamos en segundo plano, enseñar al niño a que él pueda tomar sus propias decisiones. Sí, eso es muy frecuente, pues por varias cosas, ¿no? Primero porque creemos que nuestro pequeño es muy chiquito
para decidir, o que es muy pequeño para comprender o entender, cuando realmente no. Claro, habrá conceptos que en su momento todavía no, pero es que desde que el pequeño nace va a comprender muchas cosas, o al menos está en ese proceso de aprendizaje. Y bueno, pues justamente esta parte del respeto es eso, o sea, respetar, claro, con límites, qué sí quieres hacer, qué no quieres hacer, qué sí te gusta, qué no te gusta. Y es importante porque, pues imagínense, si al pequeño hoy en día no le dejas decidir ni qué blusa se puede poner o qué playera, ¿qué va a pasar el día de mañana que esté en una prepa y tenga que decidir la carrera que va a elegir para su vida? Mamá, ¿cuál carrera crees tú que me va bien o que me conviene? Decisiones tan pequeñas. Y esto no se va a formar hasta que el niño llegue a sus 20 años, ¿no? Sino es desde ahorita. O sea, ¿qué quieres en la merienda? ¿Uvas o naranjas? ¿Qué te apetece más? ¿Hacer la tarea llegando o hacer la tarea un poquito más tarde? Pues tenemos estas dos opciones para salir. Tenemos el parque o no sé, o ir al cine, y darles como elegir, que tomen estas decisiones, aquí aclaro, decisiones que estén dentro del bienestar del niño, porque luego se pierde esta parte de que es que respeto lo que el niño quiere, pero se pierde el sentido común. Es decir, es que si el niño quiere 10 chocolates, pues yo le doy 10 chocolates. Sí. No, o sea, ¿por qué no? Porque tú eres el adulto, tú sabes sí. el bienestar que le va a hacer comerse X cosa o no. Entonces, eso no le vamos a dejar esa responsabilidad a un niño de que tome la decisión de que quiere 10 chocolates porque le encantan. O sea, claro que no. O sea, es el adulto el que tiene que decir, yo sé que te encantan los chocolates, pero solo te puedo dar uno. Porque si no pasamos esta responsabilidad, y es común que ya los niños deciden todas esas cosas. Y es que yo decido a qué horas me voy a dormir, y es que yo decido cuánto tiempo tengo la tableta, y es que yo decido si hago la tarea o no la hago. Entonces, no hablamos de ese respeto, no es esa parte, porque eso ya es delegar al niño la responsabilidad que a mí como padre me compete o me toca. Entonces, no es esa parte, que no se confundan, sí. que respetar la individualidad del niño y tener ese respeto no tiene nada que ver con que el niño siempre va a elegir. El adulto tiene que elegir lo que es bueno y lo que no es bueno para el pequeño. Eso sí, nos toca a nosotros. ¿Por qué? Pues porque el niño ni siquiera tiene su sistema nervioso maduro para saber qué en este momento le hace bien y qué no le hace bien, para empezar. Sí, es como, creo que a veces se pierde como el equilibrio. O sea, estamos como muy cargados o de un lado o del otro. O en ciertas situaciones, no sé, a lo mejor situaciones de la escuela muy estrictos, o situaciones a lo mejor de consentir al niño. O sea, nos vamos para el otro extremo, y creo que el niño está como que como que no haya el punto medio entre. De por sí en la vida el equilibrio es complicado, pero el equilibrio en la labor de ser papás creo que todavía es más complicado. Creo que sí se puede. Obviamente hay que informarnos y hay que formarnos, ¿no? Sí, y en el tema de la igualdad, ¿cómo se puede como ir trabajando este tema con los niños y los papás? Bueno, un ejemplo que yo pongo es uno de los, no sé, pensando en que en casa hay límites, es algo muy chistoso que los padres no pueden ser la excepción a la norma. Es decir, yo a mi hijo no le dejo comer con un teléfono, no se permite el teléfono en la mesa, pero yo lo tengo. Ok, sí. Sí. No permito que vean la televisión después de las 8 de la noche, pero yo estoy en la sala viendo la televisión, pero tú no, porque yo soy el adulto, pero como a mí no me hace daño, pero como yo soy el papá, pero como yo sí puedo, sí. Ok. Creo que aquí a mí lo que me pasa más común es cuánto tiempo, o sea, o en qué momento les dejo el celular, pero yo el celular lo traigo todo el día, lo traigo en la noche, entonces ellos me preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tú sí y yo no? Exactamente, sí. Y es esta parte de que lo que les comento, los padres no pueden ser la excepción a la norma, sí. Porque entonces ya no hay una igualdad. Y otra cosa, pues los niños pues van a aprender todo lo que ven. Sí. Es decir, los padres son el modelo emocional del niño o el modelo en todo.
No podemos pedir al niño que haga algo que es diferente a lo que yo hago, porque sería muy complicado. Es que quiero que leas, pero yo en mi casa nunca leo, nunca me ven ni siquiera con un libro, con un cuento, pues es muy complicado. A esta parte de la igualdad también se refiere a que pues verlos como seres iguales, o sea, no porque yo soy el papá, mi hijo no piensa, mi hijo no vale, mi hijo no puede tomar decisiones, pues es que sí puede, claro, en este marco pues de lo que sabemos que es prudente para nuestros hijos y lo que no. Desde ahí es como esta parte de la igualdad. Entonces, lo que yo quiero poner como igualdad, pues tiene que verse reflejado en las acciones de cada día. Cerrando un poquito el tema y conectando con el siguiente, me gustaría que nos platiques sobre algunos errores o pautas que no favorecen el desarrollo de los niños. Bueno, uno de los principales que creo que sucede muy a menudo es creer que los pequeños son muy chiquitos para tener límites o para adquirir algún aprendizaje, ¿no? Entonces, es que desde que están pequeños es más sencillo que yo les vaya marcando lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque de verdad, un niño que no tiene límites es un niño desbordado emocionalmente y es un niño que por lo regular no es feliz. Entonces, de verdad, los pequeños necesitan límites, pero luego se piensa que los límites es hasta que crezca, ya que tenga 7, ya que entre a la escuela. Pues no, es desde ahorita. Desde ahorita voy permitiendo lo que hablábamos anteriormente y le voy diciendo que sí y que no. Otro de los ejemplos que me gusta mencionarle a los papás es, imagínate que vas a entrar a un lugar que no conoces, pensemos en un museo. Y entonces entrando, pues no te dicen nada. Y pues tú estás todo el tiempo con esa incertidumbre. ¿Puedo tocar eso? ¿No lo puedo tocar? ¿A qué horas me puedo salir? ¿Puedo tomar una foto? ¿No la puedo tomar? ¿Puedo comer aquí adentro? ¿No puedo comer? ¿Puedo sacar mi refresco? O sea, es que no se dan los límites al final del día son una guía. Es algo que va guiando a nuestros hijos y que los va conteniendo y que también es necesario, ¿no? Entonces, al contrario, si tú llegas a un museo y te dicen, ok, las reglas son estas, podemos observar todo, no podemos tocar nada, sí pueden tomar fotos sin flash y dentro del museo no pueden comer. Tú ya vas con toda la seguridad, o sea, no hay incertidumbre. Tú ya sabes que tienes hambre y te vas a esperar un momento, pero con anticipación te están diciendo lo que sí puedes y lo que no puedes. Por ejemplo, la cuestión de los límites en los tiempos, decir las horas esta es la hora de comida, esta es la hora de juego, porque luego ya cuando entras a una escuela donde tienes ciertos horarios, pues te cuesta como que trabajo. Un montón. Sí, muchos de los papás piensan que la vida del niño tiene que comenzar a estructurarse hasta que entra a un preescolar. Y pues sí, se tiene que empezar a estructurar obligadamente y forzosamente cuando entre un preescolar. Pero no te imaginas cuántas complicaciones se enfrenta el niño. Y lo ideal es que sería que desde antes el pequeño tenga estructuras, siga rutinas, pueda seguir indicaciones, pueda permanecer en un lugar sentado, pueda compartir. O sea, todas estas situaciones se tendrían que dar desde casa y antes. Y cuando los niños entran hacia preescolar, pues bueno, ¿qué te cuento? Que ahí los papás entran en un caos de decir, yo quiero que mi hijo ya no vaya a la escuela. Y bueno, reportes de las maestras y dificultades con compañeritos y situaciones, ¿no? Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles son algunos mitos sobre la forma de trabajar los niños con los papás? ¿Qué has visto? O sea, porque, bueno, pasan las generaciones y si tiene uno como ciertas costumbres en la manera en la que se reprende, en la que se trabaja con los niños. No sé si veas como algo común que siga, o sea, que pasaron las generaciones y se sigue realizando de la misma forma y que realmente sería bueno pues empezar a informarnos. A lo mejor no es de que vamos a hacer el cambio de un día para otro, porque ya lo traemos en el chip. Ya nosotros nos educaron de esa manera, nuestros papás los educaron, nuestros abuelos y se fue transmitiendo. Entonces no sé si haya algún mito sobre la educación o sobre cómo debe de ser la relación de los papás con los hijos.
Bueno, mitos hay muchos, ¿no? Sí. Voy a tratar como de mencionártelos de forma breve y pues tratar de aclararlos. Uno de los mayores mitos que se da es que el pañal se tiene que quitar a los 2 años o antes de los 2 años. De 2 a 3 años, un pequeño después de los 3 años ya no tendría que tener un pañal. Ese es un mito. Y con lo que los papás se angustian, realmente se angustian. Y pues no. Esto tiene una explicación desde la neurociencia, ¿no? Es decir, que nuestro sistema nervioso no se crean esas conexiones y esas zonas para que ocurra ese control de esfínteres, pues todavía no están maduras. Obviamente habrá niños que maduran más rápido que en otros, no hay como un estándar, pero lo ideal es que pues el pequeño comience el control de esfínteres después de los 3 años, 6 meses. Y bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Que si metemos a un niño a un maternal, a un preescolar y a la parte de maternal, pues te dicen es que el pequeño no puede venir con pañal. ¿Y a qué edad vamos? En el tema cronológico, a la edad cronológica, pues es que un pequeño entra a un maternal a los 3 años y entonces los papás se angustian porque es como, ya lo tengo que meter a ese preescolar porque pues yo tengo que trabajar o esto y aquello y cómo le quito el pañal. Y entonces pasan 2 cosas. Una es que quitarle el pañal a un pequeño fuera de tiempo o fuera de que su sistema nervioso está maduro, pues va a ocasionar un montonal de situaciones. Una de ellas es que, pues, yo creo que los primeros accidentes de baño, o sea, va a haber muchos accidentes de baño y los primeros accidentes de baño mamá y papá los van a ver con buena cara y los van a resolver con buena cara. Pero imagínate el accidente de baño número 10 en un día. Ya no lo vamos a hacer con buena cara, ya no lo vamos a hacer con las mejores palabras, ya no lo vamos a hacer con el mejor trato. Entonces, en el pequeño pasan 2 cosas. Una, culpa por algo que ni siquiera puede controlar o algo que ni siquiera está en él, porque no es que él se haga del baño para molestar a papá. Y otra, todavía la recriminación y el regaño de que papá pues está molesto conmigo porque me hice pipí, ¿no? Entonces estas 2 situaciones, y lo peor de todo es que es algo que él no controla. Esto es algo que se da mucho. Entonces, respetar los ritmos de cada pequeño. Habrá papás que digan, es que el mío, pues el pañal lo dejó a los 2 años y súper bien. Eso para mí sería extraordinario, realmente, y hay papás que dicen, no, pues no, yo les doy tiempo y sí, es lo ideal, ¿no? Que se le dé el tiempo al sistema nervioso de que se madure y entonces los pequeños pasen de un proceso a otro, pues sin sufrir tanto, porque realmente no tendrían por qué hacerlo. Ese es uno de los mitos. Otro de los mitos muy comunes es que un pequeño tiene que aprender o tiene que salir leyendo y escribiendo de un preescolar. Y pues no, y nuevamente los papás se angustian, es que ya tiene 4 años, ya tiene 5, ya va a entrar a primaria y no sabe leer y ya les están poniendo cosas en la escuela donde tienen que escribir. Y bueno, papás angustiados, niños peor de angustiados. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, hay una explicación también en la neurociencia. Las zonas cerebrales que se tienen que madurar en el sistema nervioso, pues se van a madurar para convertir el grafema en fonema a partir más o menos entre los 6 y 7 años, ¿no? Entonces, pues imagínense que queremos empezar o querer obligar a un niño a leer y escribir a la edad desde que entran a preescolar, desde los 4, y queremos que salgan antes de los 6 leyendo. Y entonces, ¿qué pasa con estos niños que están leyendo mal? Que no hay fluidez, que hay poca comprensión y que en el proceso, pues les costó sangre. Hay un doctor que trabaja en la neurociencia, se llama Francisco Mora, y él dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Sí. Entonces está sucediendo lo mismo en la educación. Si no sabemos cómo funciona el sistema nervioso de nuestros pequeños, de nuestros alumnos, pues es que se están forzando procesos para los cuales su sistema nervioso no está maduro, y los que están pagando todo esto, no nada más a nivel de conducta, son los pequeños a nivel emocional, a nivel de conducta, a nivel de que les recriminan, de que les reprochan, de que les regañan, de que les castigan, de que les premian, y de la comparación de por qué Juanito sí lee y Marifer no.
Sí. Entonces, estos mitos sí están como muy arraigados y bueno, en este espacio espero que los papás se puedan quedar con esto. Este doctor afirma, tras una investigación, que enseña a un niño a leer a los 7 años y lo hará en 3 semanas. Frente al niño que empiezas a hacerlo desde los 4 años y le está costando hasta 2 años. Sí, por lo que comentabas de la madurez del cerebro y estas conexiones. Y creo que antes de pasar al siguiente tema, ahorita se me hizo curioso y solo lo quería tenía como esta duda como papá, es de que creo que a veces estas comparaciones de lo que hace un niño, lo que no hace el otro niño, y aunado con a lo mejor la expectativa que se tiene, o sea, porque uno quiere ver que el niño avance, o sea, es como que quiere ver los avances rápidos y creo que eso, pues al fin y al cabo, o sea, esta como frustración o esta ansiedad o este estrés, o sea, el niño es el que lo va a cargar. Entonces, pues creo que es importante saber esto, o sea, estos datos puntuales, para ser más conscientes y más pacientes con los niños y pues ayudarlos, acompañarlos en el proceso, pero o sea, que sea como de manera fluida. Y creo que hay un tema muy, muy interesante que es el tema de las pantallas, ya sea desde celulares, tabletas, computadoras, televisiones, porque, bueno, ha sido como uno de los cambios que ha habido en esta generación. A lo mejor nosotros, bueno, por lo menos a mí en mi época, había una televisión y era como, no sé, la prendía 30 minutos o 40 minutos, era como todo lo que tenía al día. Ahora yo como adulto, a mis 35 años, si veo las estadísticas, yo mi celular lo veo 4 horas y media al día, más trabajo en una computadora, trabajo 4 horas al día, entonces ya son 8 horas y media, llego a mi casa y me pongo a ver Netflix o un video en YouTube y entonces ya me aventé 9 o 10 horas al día. Entonces, y pues aunado a eso, los niños también no quedan ajenos a este fenómeno de las pantallas. Entonces me gustaría que nos platiques. Yo creo que comenzamos con qué afectaciones a nivel neurológico tiene el exponer a un niño a temprana edad. Vamos a hablar de meses. Sí. Bueno, pues quiero comenzar con un dato de la Asociación Pediátrica Canadiense. Justo en el 2017, ellos, tras una investigación, hacen la recomendación de que los pequeños de 0 a 2 años, el tiempo de exposición a pantallas pues es 0. Y que de los 2 años a los 5 años, el tiempo de exposición recomendado tendría que ser menos de 1 hora. Obviamente, con contenidos de acuerdo a su edad. Y bueno, aquí es importante mencionar que no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de salud neurológica. ¿Sale? Que esto es lo alarmante. Entonces, si queremos cuidar el sistema nervioso de nuestros pequeños, el cerebro de nuestros hijos, pues tendríamos que posponer mucho tiempo el uso de las pantallas. Y bueno, en la parte del área de mi trabajo, una de las situaciones que están generando las pantallas, entre otras muchas cosas, pues primero vas a ver niños irritables, niños con poca tolerancia a la frustración, niños que les cuesta esperar, niños que les cuesta gestionar sus emociones, fallas en la atención, fallas en la memoria, niños que quieren gratificaciones inmediatas todo el tiempo, problemas de aprendizaje, bueno, un montonal de cosas que se están dando y bueno, dificultades también de lenguaje, que eso también es ¿por qué? Pues por muchas situaciones. En el tema de los aprendizajes es porque cuando yo tengo una pantalla aquí, me conecto con la pantalla y entonces yo ya el mundo, pues ya no lo veo, ¿no? Ya no lo vivo, ya no lo siento, ya no me muevo. Entonces, entre más movimiento hay más aprendizajes, hay más conexiones en sistema nervioso. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto es liso, esto es rugoso, esto huele a naranja o esta manzana sabe así. Pero cuando están tras una pantalla,
pues realmente el pequeño se desconecta totalmente del mundo y de él mismo. Ejemplo, nos ha pasado que tal vez estamos viendo una serie que nos tiene muy atrapados, muy conectados, y ahorita que se acabe este capítulo voy al baño. Ahorita que se acabe, pero sigue el otro y sigue el otro y sigue el otro, y en algún momento hasta se nos olvida o nos desconectamos de nuestras necesidades orgánicas, básicas, como es ir al baño o comer. O sea, de verdad. Y eso nos está pasando a nosotros adultos, ¿no? Ahora imagínense a los niños. Pero bueno, ya volviendo a esta parte de cómo afecta las pantallas al sistema nervioso de un pequeño, primero quiero hablarles de algo que es una zona del cerebro, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte o la zona delantera de nuestro cerebro, aquí. Y bueno, esta corteza se encarga de 4 cosas. Primero, de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y de la inhibición de impulsos. Digamos que esa zona de nuestro sistema nervioso es la que nos dice, vamos por la calle, y a lo mejor a mí se me antojó la hamburguesa de la persona que está comiendo ahí a un lado, y la que me dice, hey, pues sí se te antojó, pero no puedes llegar a quitársela, es la corteza prefrontal, ¿sale? O la que nos dice, bueno, me encantó ese vestido que vale 5,000 pesos y los traigo aquí, pero no me los puedo gastar porque es lo de la colegiatura de mis hijos. Esa zona del cerebro es la que nos está regulando esa parte, o la que nos hace ser como seres superiores, como la prudencia. Vamos a llamarlo así, ¿no? Es el centro neurológico de la voluntad, por llamarlo así, ¿no? O sea, tengo que apartarme de lo que no me conviene. Entonces, en los pequeños o en los bebés, cuando son bebés, está profundamente inmadura. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema nervioso se va madurando de atrás para adelante. Entonces, estamos entendiendo que la corteza prefrontal está hasta adelante. Y bueno, ¿cómo se activa la corteza prefrontal en un bebé o en cualquier niño? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Entonces, imagínate, ¿qué son las pantallas? Sí, luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento. Y con esto, pues hoy en día los pequeños solamente responden a eso. O no voy a hablar de los pequeños, voy a hablar de su sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso de los niños ya solamente responden a eso. Y de esta forma ya nada más se activa la corteza prefrontal con estos 3 estímulos. ¿Y qué es un libro? Es solamente texto. Exacto. Es tocar, o sea, es ver. No es luz, no es sonido, no es movimiento. Sí. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una conferencia? Entonces, a los pequeños les está costando mucho hoy en día prestar atención pues justamente a una clase, a un texto, a ver o disfrutar una puesta de sol. O sea, y lo que queremos es que la corteza prefrontal de nuestros niños se active sin esos estímulos y se active de forma interna, no de forma externa. Sí. Y bueno, me gustaría preguntarte, aprovechando este tema, ¿de qué manera nosotros podemos o qué actividades, o sea, podemos como hacer que nuestros hijos hagan para poder activar esta parte? No sé si desde sacarlos a un parque, desde jugar con tierra, estar descalzos, ¿de qué manera podemos ayudar a que se desarrolle el cerebro? Yo sé que lo trabajas pues en tu centro de trabajo. Pero lo ideal es que justamente se trabaje del día a día y en casa. Bueno, pues primero aquí hay que entender qué está pasando con el sistema nervioso de mi pequeño cuando está expuesto a pantallas. Sí. Aparte de lo que ya mencioné, pues entonces, ¿qué queremos? Pues ¿de qué forma podemos apoyar a que justo esta zona se vaya desarrollando en los pequeños? Porque no logra madurarse, o la etapa en la que termina de madurar es aproximadamente a los 25 años. Primero, pues posponer el uso de pantallas o limitar el uso de pantallas para que entonces captar la atención de ese sistema nervioso, no nada más con una pantalla, sino con otra cosa. Una de las cosas que más apoya o más ayuda a los pequeños a crear conexiones es justamente el movimiento, el moverse, el ir a un parque, el tocar, el sentir, pero sobre todo es trabajar en posponer las recompensas. Es una de las formas en las que se estimula más la corteza prefrontal. Porque hoy en día vivimos en una era de la inmediatez. Quiero algo, lo compro. Ya no me gustó esto, lo quito. Ya no quiero esto, lo dejo. Y entonces lo que estamos haciendo es
se están madurando de forma incorrecta la corteza prefrontal de nuestros niños. Ejemplo, porque hoy en día ya hay más estadísticas de niños con TDAH, que es este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Porque precisamente la zona prefrontal de su sistema nervioso, que tiene que ver con atención, que es la atención, vamos a, por decirlo así, ese trastorno, estamos hablando de que hay situaciones en la atención y en la inhibición de impulsos. Sí. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿realmente sí será eso? ¿O realmente es que ya no estamos estimulando a la corteza prefrontal de forma correcta y la estamos llenando pues de pantallas? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, esa es una, o sea, posponer la recompensa inmediata a nuestros pequeños. Obviamente la principal es quitar pantallas o eliminar el uso de pantallas. Y con esto no quiero decir que las pantallas sean malas o que las pantallas no, bueno, satanizar esta parte de las pantallas, no, pero sí hacer conciencia en que hay etapas en las que afectan más o impactan más sobre el sistema nervioso, sobre todo en este tiempo de que el pequeño está creando tantas conexiones o es necesario que su sistema nervioso las crea, que es desde que nace hasta los, bueno, pues siempre, ¿no? Pero vamos a pensar de los 0 a los 7 años son súper importantes. Y no llenarlo con pantallas, porque entonces la pantalla me le va a limitar un montonal de cosas, me le va a limitar el movimiento, va a limitar el vocabulario, va a limitar aprendizajes, va a limitar esta parte de poder autorregularse, todas estas situaciones, ¿no? Que este es otro tema que es importante mencionar, cómo hoy en día los papás autorregulan a los niños con una pantalla. Sí, sí, es como para que se entretenga 15, 20 minutos, ahí te va la pantalla. O está enojado y le damos una pantalla. Está teniendo un desborde emocional o un berrinche y le damos una pantalla para que se contente. O para que coma, ¿no? De las cosas que también me gustaría mencionar que hoy en día se dan mucho y que hay que mejorarlas, es bueno que los pequeños comen con pantalla. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues están pasando situaciones como malas posturas, ya no hay coordinación ojo-mano porque el pequeño está comiendo, bueno, está viendo la tableta aquí o el celular y el plato lo tiene aquí, o sea, y de verdad está así. Entonces, sí, realmente ni siquiera está volteando. A ver, no hay esa coordinación ojo-mano. Y es importante que seas consciente de lo que estás comiendo para que tu cuerpo pueda procesarlo y asimilarlo. Exactamente. ¿En qué momento estoy saciado? ¿Qué sabores tiene esta comida? Y luego, pues los pequeños cada día te quieren comer menos cosas. Sí. Y que no sé si es causa de esto o no, pero bueno, o sea, te quieren comer menos cosas y cosas muchísimo más sencillas de comer. O sea, no me des esto porque se tira y yo ya lo quiero comer casi así nada más para poder ver la pantalla. Y pues bueno, en esta parte es que si está comiendo con una pantalla, pues ¿qué tanto estamos desconectando al pequeño de él mismo? Y que se supondría que el comer pues es un momento para compartir, para mirarnos a los ojos. Sí, eso es el momento de comer en familia, es un momento muy importante pues para las conexiones, para las emociones, para los recuerdos de los niños. Entonces es como, en casa mi esposa siempre dice que es como el momento sagrado, es el momento de la familia y vamos a estar juntos y sin distracciones. Porque tal vez es el único momento en el que de verdad pueden permanecer todos o estar todos, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a las pantallas. Y otra de las situaciones que también se da con las pantallas es que duermen con las pantallas o que las pantallas son el arrullo de los niños, sí, ¿no? Y pues tampoco, porque entonces ahí estamos alterando nuevamente al sistema nervioso. Esta luz azul pues hace que el sistema nervioso se hiperestimule y entonces ¿cómo queremos que un pequeño se vaya a dormir si tiene pantallas, ¿no? Y también cuidar la rutina del sueño. ¿A qué horas están durmiendo nuestros pequeños? Hay niños que se están durmiendo a la 1 de la mañana, a las 11, a las 12, cuando hoy en día se sabe también que el sueño pues es una parte importante porque repara el sistema nervioso. Entre más cosas, el sueño va a hacer que esté más fuerte tu sistema inmunológico, que se dé la hormona del crecimiento, sobre todo cuando están pequeños, pero entre esta parte de tener esa rutina de sueño es que estén dormidos antes de las 10 de la noche o a las 10. ¿Por qué? Porque hoy en día nos dicen
neuropediatras, que justamente de las 10 de la noche a la 1 de la madrugada es cuando se repara de mejor forma el sistema nervioso. Sí. Es cuando se pueden crear mejores conexiones neuronales. Y pues bueno, ¿cuántos nos están pasando ya? Que no estamos durmiendo, que estamos tal vez durmiendo a las 12 de la noche. Y como parte de pautas de vida, pues los pequeños se les acaba el mundo también hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo lo voy a mandar a dormir si en su sistema nervioso no tiene la señal de que hay que dormir? Es decir, siguen luces encendidas, sigue el ruido, no está dentro de una cama. Sí. Es imposible. Sí, y hay una parte que mencionabas que es la de posponer las recompensas. Tengo una duda ahí, no sé si recompensas se refiere a premios o a alguna solicitud que hace el niño. No necesariamente a premios, pero a algo que él quiere sentir ya. Okay. Ejemplo, ya me quiero comer este gansito. Okay. Y dices tú, espera, o sea, es que tal vez sí te voy a dar el gansito, pero después de que comas. Sí. Y entonces los niños ya no saben esperar. Okay. Es ya sí. Lo quiero, espera. Ok, vamos a ir al parque, pero vamos a hacer primero tu tarea. No, yo ya quiero el parque, ya. O sea, es esta parte de que, te voy a poner un ejemplo como nosotros adultos, es decir, a lo mejor tú todos los días podrías tomar refresco. Y después hablamos de todo el daño que hace, ¿no? Pero podrías tomar todos los días refresco, pero en la parte de tu voluntad dices, no, solamente los voy a tomar los domingos y un vaso. Sí. Y entonces has aprendido como a posponer esta recompensa y entonces, pues precisamente corteza prefrontal se ve fortalecido porque estuviste posponiendo y cuando llega esa recompensa, pues realmente la disfrutas mucho y te llega a gustar mucho o el sistema nervioso sí lo vio como una recompensa. Sí. Y entonces vas entrenando algo que es la voluntad. ¿Y qué pasa hoy en día con los niños? Que ya no hay capacidad de esforzarse, que ya no hay voluntad. Ay, no, si me va a costar, yo ya no. Si me tengo que esforzar, yo ya no. Sí. Ejemplo, cuántas clases extracurriculares y cuántos cambios hay en ellos. Es que metí al niño a la niña a clases de ballet, pero luego ya no le gustó y después la cambié a clases de voleibol, pero luego tampoco ya no le gustó y luego la llevé a taekwondo y luego pues ya mejor la metí a inglés. Sí. ¿Y en qué momento ya no le gustó? No, pues es que en el momento en que se tuvo que esforzar, por decirlo así, a lo mejor los papás no te van a decir eso, pero en ese momento, y entonces los niños ya no terminan nada y la vida no es así. La vida viene acompañada de esforzarte. Entonces, imagínate qué va a pasar con un adulto que pues todo el tiempo no le han pospuesto la recompensa y que tiene que esforzarse en algún momento en la vida, pues van a ser personas que pues van a tender a que se les dificulte mucho cosas en la vida y a tener como este éxito. Sí. Porque el estudiar, el trabajo, es más, el amor. El amor es una construcción de día a día. No era como consciente de este punto. Yo por lo generalmente como acostumbro es que me piden algo y o sea, quiero un gansito, pues ahí está. A lo mejor sí después de la comida, pero esta parte es como un aprendizaje nuevo para mí. Y en el tema de las pantallas que mencionabas que pues no es recomendable por lo menos hasta los 7 años, como entonces ya a los 7 años de qué manera se puede hacer como esta integración gradual, que de alguna manera a lo mejor es complicado decir que no haya pantallas para los niños porque tenemos una televisión o si vamos a la casa de visita va a haber pantallas ahí que se van a exponer, los niños ya están en el tema de los celulares, los juegos en línea. Entonces, ¿de qué manera puede ser como los tiempos, la integración de un celular a un niño ya a partir de los 7 años? En mi experiencia, yo jamás daría un celular, o sea, jamás daría un celular que es diferente a pantalla. Bueno, que una pantalla, que un pequeño tenga una pantalla, estoy de acuerdo, ¿no? Que vea una película, que pueda tener una televisión, pero un celular, o sea, un celular ¿tenés tuyo? Híjole, o sea, es que tiene muchas implicaciones. Permitir ver una pantalla es distinto a dejarle al pequeño, ten, aquí tienes tu celular, ya, este es tuyo. Sí. No. En el marco desde la situación de cuándo y cómo puedo, pues primero que sea una pantalla, es decir, una televisión. ¿Por qué? Es algo que yo les comento mucho a los papás. Una pantalla, ver una pantalla
pues implica dejarlos en movimiento un poquito más. Implica que si ya está jugando o se distrajo por alguna cosa y ya se desconecta de la pantalla. Pero un celular es aquí. Sí. Creándome malas posturas, situaciones en la vista y conectándome, pero exageradamente. Entonces, un celular no, la pantalla tal vez de la televisión, tal vez hasta pues es que la tableta para mí y un celular es lo mismo, sí. Pero una pantalla de decir, ok, pues sí, o sea, podemos, o bueno, la computadora. En la computadora es necesario que los pequeños ya hoy en día manejen ciertos programas o aprendan a mover ciertas aplicaciones, pues en esa parte sí, porque estamos hablando de que pues dentro de la pantalla hay un fin educativo. Sí. ¿Vale? Ahí sí, después de los 7 años, pues claro que por supuesto que pues van a tener que saber mover Word o YouTube o todo esto, pero para esto hay que ser bien, supervisar mucho los contenidos que los pequeños hoy en día están viendo en una pantalla. A veces o frecuentemente me toca escuchar o que llegan al consultorio con situaciones de que es que mi pequeño ya no puede estar solo. Es que mi pequeño ya le tiene miedo a la oscuridad. Es que mi pequeño, sí, ¿qué ha pasado? ¿Y qué crees que me dicen? No, que estaban viendo algo que ellos, o sea, que vieron algo de terror. Sí. Y yo, ¿cómo es que vieron algo de terror? En ocasiones papás permiten y en ocasiones, pues, ¿qué no puede hacer un pequeño con un celular? Sí, es una videoteca infinita. Exactamente, sí. Ya me llevó para acá, ya me llevó para allá, y de aquí me brinco para acá. Y entonces, o sea, imagínense hasta lo que está pasando. Niños ya con terrores nocturnos, niños que ya no pueden estar solos, niños que ya le tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque están viendo contenidos que no están siendo supervisados por papá y mamá. ¿Y por qué no pueden ser supervisados por papá y mamá? Por lo que te comento, porque en un celular está aquí. Está aquí. Sí. Entonces, pues mamá y papá le van a dar un teléfono por lo regular, pues porque ellos están ocupados, ¿no? Entonces, si yo voy a estar haciendo de comer allá, yo no voy a estar viendo qué está viendo mi pequeño en un celular. Más sin embargo, si está en una pantalla, claro que puedo ver o al menos escuchar qué es lo que está viendo mi niño. Y esto nada más en el tema de contenidos de este tipo. Ya no hablemos de otras cosas como redes sociales a las que los pequeños están teniendo acceso desde los 10 años. ¿Qué tantos peligros hay ahí? ¿Qué tantas cosas pues están viendo los niños que al final del día todavía son niños, ¿no? Entonces mi recomendación sería una pantalla, televisión, donde pues yo pueda supervisar qué están viendo mis pequeños. Y claro, pues que es momento para disfrutar, ¿no? O sea, ¿quién no ha disfrutado una película en familia? ¿A qué niño no le gusta a lo mejor pues ver sus caricaturas, que tal vez en algún momento tiene información de aprendizaje? Claro que sí, pero sí. Todo el tiempo hacerlo con mucha supervisión. Yo por eso también lo que les recomiendo es tener televisión abierta. Uh-huh. O sea, televisión abierta en canales que sabemos que son de acuerdo a la edad del pequeño. Sí. ¿Por qué? Porque el pequeño no va a tener acceso a estarle cambiando como a cualquier cosa. Sí. Y otra cosa, que los comerciales nos permiten desconectarnos de la pantalla. Porque si te fijas, hoy en día los niños es como que tienen aquí el teléfono y son 3 segundos lo que dura un anuncio en YouTube. Sí. Y ya lo quitan. Bueno, no nomás los niños, también nosotros. Sí. O sea, ya queremos como que se quite. En televisión abierta hay como tiempos de descanso. O sea, ves 5 minutos de video, un comercial que a lo mejor lo aprovechas para hacer otras cosas. Pero a veces sí, o sea, un video en YouTube te lo puedes aventar 1 hora seguida sin descanso. O sea, como dicen, nada más a otra cosa. Así es. Y pues bueno, estas son como las situaciones que sí tendrían que cuidar. Que aclaro, no estoy diciendo que las pantallas en sí no tengan que usarse. Sí, o sea, claro que se pueden usar, más sin embargo, hago pues hincapié en que al menos no hay ninguna investigación que apoye la introducción de las tecnologías en la infancia. Sí, muy interesante este tema y pues para generar conciencia y aprendizaje, que creo que es un tema, creo que es dentro de los temas los retos que le toca a los papás enfrentar actualmente, creo que es uno de los más complicados porque siempre está de alguna manera
la convivencia con otros compañeros en la escuela y a lo mejor es, oye, ¿ya viste esto? Y a lo mejor el niño se siente fuera de la conversación, entonces como que se requiere un poco de la actualización, el contexto. Entonces pues es un reto muy interesante y es bueno ser consciente por lo menos de los daños neurológicos. Ya cada quien toma todavía decisión. hay más cosas, ¿no? Que no lo quiero alargar aquí más, pero al menos lo que está sucediendo en esta parte, por eso es que hay niños que pues, ya llegan a una escuela y te dicen es que el pequeño no quiere hacer caso, es que el pequeño no pone atención, es que el pequeño no recuerda. Pues es que hay que darnos cuenta cuánto tiempo estamos exponiendo a los niños a pantalla. No, pues ahorita acabas de mencionar, pues al menos tú estás 8 horas al día. Así es. Claro que eso es distinta la situación porque, bueno, pues tú estás trabajando ahí, se supondría que ahí se tendrían que hacer conexiones neuronales porque estás aprendiendo o así. Pero bueno, si nos vamos como en el tiempo básico que un niño puede estar, al menos pueden ser 5 horas. Y entonces esto ya está teniendo repercusiones en el desarrollo de ellos. Por ello es que vas a ver en las escuelas niños con más problemas de atención, de memoria, de aprendizaje, de autorregularse. Y algo que sí quiero hacer mucho hincapié es que los papás no autorregulen a los niños con una pantalla, porque entonces le estamos enseñando que la autorregulación está fuera de ellos y no de forma interna, y a desconectarnos de lo que estamos sintiendo. Que eso más adelante pues ya te comento cómo gestionar las emociones y por qué hoy en día los niños ya no saben gestionarlos. Primero pues porque se les está bloqueando esta situación de sentir y vivir la emoción con una pantalla. Bueno, antes de pasar al tema de la gestión de las emociones, tengo una duda sobre la parte de cómo manejar los premios y los castigos, porque está, esta costumbre de si el niño, a lo mejor, para convencer o negociar rápidamente con el niño es, si tiendes tu cama, te doy el chocolate. O te portaste mal, te castigo tu juguete favorito. Entonces, creo que es lo más común. Y a lo mejor lo más práctico y lo más rápido de hacer. No sé de qué manera o qué opinión tienes al respecto sobre este tema. Bueno, pues primero hay que entender en qué momento vamos a intentar poner un premio o un castigo, que por lo regular es cuando un pequeño presenta un berrinche, ¿no? Entonces hay que entender qué es un berrinche. Y un berrinche es una forma de expresión emocional no regulada, pero es natural en el desarrollo de un cerebro sano. Sí. De hecho, hoy en día nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero hemos aprendido a regularla. Bueno, hay adultos que no. Sí. Habemos adultos que no, habemos adultos que sí, ¿no? Sí. Entonces, el berrinche como tal no es algo malo, o sea... Es que es una expresión, es que te estoy comunicando algo, solo que no sé cómo, o sea, vamos a llamarlo así. En el momento de la etapa del desarrollo del niño, pues está creciendo. Sí. Y entonces está creciendo y por eso les hablo yo de la importancia de los modelos emocionales que somos los papás o que son los papás. Porque entonces, si yo desde la situación de que cada vez que en casa nos enojamos, si yo en casa cuando me enojo aviento cosas y grito, pues claro que el pequeño cuando sienta enojo va a gritar y va a aventar. Si yo en casa cuando me frustro abandono la tarea y ya no la hago, pues el pequeño va a hacer lo mismo. Sí. Del lado contrario, que si en casa les hemos enseñado a los pequeños que cuando nos enojamos respiramos 10 veces sí. O les damos 3 minutos para que respiren, pues el pequeño lo va... Creo que ahí es no era consciente de esta parte, pero es un punto importante de que a lo mejor le decimos al niño no hagas el berrinche, pero nosotros no somos conscientes de que nosotros aún los hacemos, aún siendo adultos. Sí. Y entonces, el niño, ¿cómo va a aprender a gestionar o a vivir un berrinche si nosotros no lo sabemos hacer? Exactamente. O si ni siquiera le permitimos vivirlo, ¿no? Sí. Entonces, en el tema de cómo trabajar un berrinche, primero, la clave de todo esto es autogestionar nuestras emociones como padres. Sí. Ok, ¿qué me pone en estado de alerta? ¿Qué me estresa? ¿Qué situaciones, qué personas, mi jefe, mi hermana, mi esposo? ¿Y qué hago con mis emociones? Que es el ejemplo que te acabo de poner. Si yo cada vez que estoy enojado grito y aviento, pues mi pequeño hará lo mismo. O cuando estoy enojado, le doy la tableta, le doy el teléfono a mi hijo porque es que él quiere jugar y yo no tengo ganas porque estoy cansado, porque estoy enojado, sí. Pues se la doy. Entonces, ser conscientes de qué hago yo sí. Con mis emociones. Autogestionarnos es la clave para que nuestros pequeños sepan gestionarse. Sí.
o les enseñemos a gestionar sus emociones. Si yo no me sé gestionar, difícilmente voy a enseñar a un pequeño a gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de los premios y los castigos, en un premio, pues bueno, casi siempre lo vamos a dar un premio o un castigo cuando el pequeño está presentando una rabieta o algo. Pero el problema de los premios es que por lo regular, frecuentemente damos premios, damos cosas malas como premios. Lo acabas de mencionar. Si tiendes la cama, te doy un caramelo. Sí. Entonces, ¿cómo voy a dar cosas malas a un niño y todavía encima decirle que es un premio? Sí. Sí, porque ya se está programando en el niño que el dulce es algo bueno y que se lo va a ganar. O sea, en un podcast, en uno de los últimos podcasts de Marco Antonio Regil decía que nosotros cuando vamos a felicitar o vamos a regalar o demostrar cariño, llevamos qué chocolates, qué pasteles. O sea, nadie llega como con un jugo verde, unas verduras, que es algo saludable. O sea, estamos llegando inconscientemente por tradición dando algo dañino. Pero no, exactamente. Entonces es ahí donde los premios no funcionan, porque frecuentemente damos cosas que son malas. Sí. Y bueno, pensando... Y al niño que es chiquito, que apenas está creciendo, está formando. Sí. Entonces, ¿cuántos dulces, pensando que solo le vas a dar uno cada vez que tiende su cama, al año le estás dando? Sí. 365 dulces. Pensando que solo le das uno, ¿no? Sí. O sea, pero bueno. Entonces, esta es la situación con los premios, que el realizar algo viene de una forma externa, que es lo que queremos que ya no pase, que es lo que sucede con las pantallas. O sea, si de forma externa no están estos estímulos, luz, sonido y movimiento, entonces mi cerebro no puede captar esa atención a la que tú me estás pidiendo. Entonces, en esta parte de conducir a los pequeños en pautas de conducta, pues estamos haciendo lo mismo. Queremos que se haga de forma externa y no de forma interna. Entonces, pensando en que vas a dar un premio que es bueno, como dices aquí, ok, ya, si sacas buenas notas, te compro un cuento. Okay. Vamos a pensar que es algo bueno. Pero entonces la niña no sacó buenas notas. ¿Y entonces le vas a quitar algo bueno? Sí. Es buena pregunta eso. O sea, es una analogía sí. Es como una contradicción. Ajá, o sea, ¿cómo? No es congruente. Por eso. Sí. Porque los premios y los castigos no son congruentes. Y bueno, okay. en el premio, en el premio viene implícito el castigo. O sea, puedes llamar, te estoy castigando. No, te estoy dando. Sí. O te estoy premiando, te estoy dando. Sí. Bien implícito. Entonces, esto es lo que sucede con los premios y hay que entender, partiendo nuevamente de la crianza respetuosa, que la obligación de los padres es dar cosas buenas, aunque el niño no saque buenas notas. Sí. O sea, lo vas a dejar salir a jugar independientemente de si sacó buenas notas Creo o no. Que aquí hago como una conexión con el síndrome del impostor. O sea, porque como adultos es como te pasa algo bueno y dices, pero... O sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si no soy tan bueno, o sea, ¿por qué me sucedió esta situación? Porque tenemos un chip. O sea, yo ahorita que estás haciendo esta analogía, o sea, yo no sabía o sea, este tema, pues, qué repercusión tenía. Ahorita como quise como esta conexión. Imagínate las implicaciones emocionales que tiene a lo largo. Sí. Que puede decir, que puedes desencadenar, como este síndrome, ¿no? Que dices, o sea, es que en la vida no merezco. O sea, sí. No merezco y no merezco. O sea, que te pasan cosas buenas y no las disfrutas. Y tengo que hacer y hacer y hacer sí. para poder merecer. Porque esto viene de un estilo de crianza o de lo que me han enseñado desde pequeño, ¿no? Y también en esta parte de que los niños se vivan con miedo al castigo, pues tampoco. Sí. Y bueno... recordar en qué momentos damos un premio. En el mismo momento que tú estás dando un premio, es en el mismo momento que le estás diciendo al niño, es que yo creo que tú no lo harías. Ok. Es que yo creo que tú no lo vas a hacer, sí. Por eso te tengo que premiar de forma externa. Sí. Entonces ese es el mensaje que le estamos mandando a los pequeños, sí. ¿Sabes? Y bueno, por eso en esa parte... Yo, al menos en el centro, no trabajamos con premios, mucho menos con castigos. Lo que hacemos es, o lo que se les propone a los papás es trabajar con consecuencias, que es diferente. ¿Por qué no? Primero, por eso no me gustan o sabemos que no funcionan los premios ni los castigos, pero realmente lo vas a ver en muchas escuelas o en
pues centros educativos donde si te portas bien, que de pronto los niños ya no saben ni siquiera qué es portarse bien, o si trabajas, te voy a dar el sticker, o si trabajaste bien todo el día o estuviste tranquilo y sentado, te voy a dar el dulce, la paleta. No sé si te ha tocado en la escuela cuando vas a recoger a tus hijos, ver los rostros de los niños que ese día no llevan su sticker. Sí. Sí, o sea, imagínate. Tristes. O sea, es un impacto emocional que aunque tú dijeras, ¿es un sticker? No, es que ¿qué implicaciones hay detrás de eso? Pensemos en un niño que a lo mejor sí, o sea, se estaba durmiendo en clases y no trabajó. ¿Por qué? Porque una noche anterior a lo mejor hubo una situación en casa de una discusión entre familia y que ese pequeño ese día ya no pudo dormir. Y entonces al día siguiente, pues claro que no quería trabajar. O no sabemos si ese pequeño está bien nutrido, si ha dormido bien. O sea, y entonces todavía le reconozco con el de no te lo voy a dar. Es como, de alguna manera, el decirle, tú ya no vas a ser feliz este día porque te portaste mal. Entonces le quitas como todo el lado bueno. O sea, ya mi día ya no es un buen día. O sea, ya se programó el chip. ¿Y cómo vamos a cuantificar el esfuerzo de un niño desde algo palpable, ¿no? Pues a lo mejor solamente les voy a dar estrellita a los niños que hayan terminado la plana. No inventes, pero a lo mejor para un niño fue demasiado esforzarse haciendo una letra. Sí. Entonces también por eso ese tema de los premios y no me gustan de darlos, pues, y nosotros en el centro no lo hacemos. Es decir, pues vamos a jugar, que es lo que así nosotros llamamos, vamos a jugar. Casi nunca hablamos de vamos a trabajar. Sí. Porque te digo, las palabras evocan emociones en los niños o en el sistema nervioso. Entonces vamos a jugar. Y si hoy no quisiste jugar, está bien, pero entonces nos detenemos a preguntar, ¿estás cansado? ¿Me quieres decir algo? O yo empiezo a ver, o sea, tenemos que ver más allá, ¿no? A ver, ¿por qué el pequeño no quiere hacer esto? ¿Por qué sí lo quiere hacer? Hoy, ¿por qué está así? Hoy, ¿por qué está así? Y bueno, entonces es como recordar que realmente los premios y los castigos no funcionan porque van de esa forma. Lo que tal vez, y lo que algunas escritoras, entre ella Marta Alicia Chávez, que es una psicóloga que ella habla mucho acerca de la educación de los hijos, es que haya acuerdos y consecuencias. El problema es que ya no dejamos asumir a los niños consecuencias. Sí. Antes de pasar las consecuencias, me llegó como una idea de alguna manera el sentido, no sé de cómo aplicarlo en los niños, pero sí, a lo mejor como adulto tiene que ver como algo por dentro. A lo mejor yo me siento con el niño a platicar qué hiciste y si para el niño realizar una plana le representó el esfuerzo, no sé si ahí, por ejemplo, es el reconocimiento, la felicitación. Sé que esto te costó trabajo, que te hiciste un esfuerzo y ya el niño se va haciendo, no sé, como a lo mejor va teniendo más seguridad o más autoestima y ya no requiere como algo externo, sino que se va dando cuenta de que él puede luchar contra sí mismo y puede ser mejor hoy que ayer, o sea, que puede ir trabajando. Exactamente. Que las herramientas emocionales sean de forma interna y que no se tengan que esperar del exterior, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que se hace o lo que se intenta hacer? Es justamente reconocer. O sea, reconozco que hoy hiciste esto. Reconozco que hoy tendiste la cama. Sí. Te doy un abrazo. Pero no siempre trasladar a premios físicos. Entonces te doy la hamburguesa, te llevo a tal lugar. No, o sea, reconocerle a él en sí lo que verdaderamente es lo que está haciendo que el niño realice X cosa, ¿no? Sí. Lo que acabas de comentar, exactamente, sí, yo sé que era una plana completa, pero tú hiciste 4 letras y las hiciste bien, o sea, y las hiciste bonitas y te costaron, entonces te reconozco ese esfuerzo y a lo mejor en una carrera él fue el niño que quedó en 10º lugar, pues no importa, campeón, o sea, ese es el lugar que tú te ganaste y te felicito. También igual, pues en la otra parte de contener cuando no... Sí. Cuando haya hecho alguna otra cosa, ok, entiendo que estás enojado, pero no puedes hacer esto. Como esta parte de que también reconozco que pues te esforzaste en esto y lo hiciste sin necesidad de... Porque luego, mira, es tan chistoso. Pasan 2 cosas. Primero,
no tenemos derecho a manipular a nuestros hijos de esa forma psicológica para conseguir nuestros fines. Pero ¿qué crees? Que tú dices, pues esa es tu idea, ¿no? O eso es lo que no alcanzamos a ver, pero después los niños también lo hacen. Sí. Si lo hago, ¿qué me vas a dar? Sí, aprenden. O sea, no lo voy a hacer porque no me diste. Sí. Pero ¿quién les enseñó? Los papás, nosotros. Y los premios y los castigos te da. Sí, ese es el detalle. Sí. Y la parte de las consecuencias, ¿cómo se puede ir trabajando, integrando? Primero, dejarlos... bueno, yo pregunto mucho, les digo a los papás. Primero, lo que pregunto es, ¿en casa hay reglas? Dile a los papás, sí, el niño se levanta, lleva su plato y lleva su ropa al cesto y así. Y yo digo, ok, esas no son reglas. O sea, confundimos las reglas con las responsabilidades propias del niño. Y entonces paso a la segunda pregunta y les digo, ¿tu hijo sigue reglas? No. ¿Pero en casa hay reglas? No. Entonces, no podemos decir que un niño no sigue reglas si nunca ha tenido reglas. Sí. Sí, no. Creo que nunca hacemos un reglamento en casa. Y no hay reglas, sino como acuerdos en casa, sí. ¿no? O sea, tener el acuerdo de que solo se come en la mesa, no en la sala. Okay. Tener el acuerdo de que, pues, los sábados a cada uno nos toca sacudir esta área de la casa, tener el acuerdo de que si yo aviento algo yo lo levanto, tener el acuerdo de que a mamá y papá no se le grita, tener el acuerdo de que a mi hermano le pido las cosas por favor y no se las quito. O sea, son acuerdos y yo lo que les comento a los papás, no es necesario tener tantas reglas ni tantos acuerdos. Es necesario los acuerdos que hagan que frecuentemente en casa se genere un problema. En ese momento hay que poner reglas. Sí. Pero de ahí en más, pues son acuerdos. El acuerdo sí. de yo hoy saco la basura, tú mañana. Estos acuerdos nos guían mejor. Y las reglas solamente se usan exclusivamente para cuando una conducta frecuentemente te origina un problema. Ahí sí. Pero bueno, entonces, las consecuencias, ¿cómo? Primero, pues a permitir al pequeño que asuma consecuencias. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mira, pensando en que el pequeño aventó el carrito y lo quebró. ¿Qué crees que haría un padre? Pues yo creo que regañarlo o enojarse o... Regañarlo, o sea, casi siempre pues es lo que va a hacer, ¿no? Sí. ¿Y el niño qué va a querer? Otro carrito. Exactamente, otro carrito. Y entonces, pues un papá puede tomar estas dos situaciones. Una es de, te dije que no lo aventaras, pero ahí voy y te compro otro carrito. Y otro papá, que es esto, es dejarlo asumir consecuencias, es tú decidiste aventar el carro. Okay. Ahora, sí. Puedes jugar con el carro roto o no jugar. Sí. Y entonces él asume que para la próxima vez no avienta el carrito porque ya no va a jugar con un carrito, va a jugar con un carrito roto. Sí. Sí. Desde ahí. O sea, que él comience a asumir consecuencias de lo que él hace. Y no necesariamente son castigos. No sé si me estoy dando a entender. Sí. En este caso es, bueno, yo te dejé en tu cuarto para que te durmieras y pues el papá se fue, ya no supervisó y el niño se quedó dormido hasta las 2 de la mañana, ejemplo. Y 2 de la mañana no con pantallas. Vamos a pensar que se quedó dormido, pues a lo mejor, pues así, nada más. O se levantó y agarró 2, 3 juguetes y se volvió a dormir. Y entonces al día siguiente, es que no quiero ir a la escuela. Pues sí, claro que no quieres ir a la escuela porque te dormiste a las 2 de la mañana. Y entonces los papás pueden actuar de 2 formas. Una, ay, sí es cierto, pobrecito de mi hijo. O sea, es que velo, ¿cómo va a ir así a la escuela? Y ahí lo dejan. Y entonces el mensaje que le están mandando al niño es, hoy también te puedes levantar a jugar y dormirte hasta las 2 de la mañana, sí. que al cabo que no importa que mañana si amaneces con sueño y cansado, no te llevo a la escuela. Entonces ahí a lo mejor sería, y vas a la escuela, pero la consecuencia es que vas a ir cansado. Sí, él va a experimentar sus consecuencias. Sí. O sea, no ocupa, okay, sí. O sea, él lo está viviendo. Sí. Ni siquiera ocupo, te voy a dar una nalgada porque te dormiste a las 2. No, hombre, no ocupas. Sí. Ocupas mantenerte en ese límite que has puesto o en esa situación que está viviendo. Sí. Claro, con límites. Pues no, lo siento, pero tú decidiste dormirte hasta las 2 de la mañana.
Sí. Y aquí también le brindas opciones. Ok, para la próxima vez que no puedas dormir, me vas y me dices, y a lo mejor te hago un tecito, a lo mejor vengo y te leo un cuento, a lo mejor te arrullo, no sé. Hay que darle opciones al niño, pero también hay que dejarlo que asuma sus consecuencias. Sí. Entonces, pues es como lo llevo a la escuela, él mismo va a saber, no, hombre, yo no me vuelvo a desvelar. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros de que tomamos decisiones y tenemos que asumir consecuencias? Pero hoy en día los papás ya no dejan que los pequeños asuman consecuencias. No sé, hasta es una situación bien complicada en la que los papás todo el tiempo están intentando allanar el camino para los hijos, que no batallen nada, que no se esfuercen, que no vivan esto. Y entonces niños con poca tolerancia a la frustración, con poca capacidad para esforzarse, sí, creo ya que ni hablar de la voluntad. Lo que se escucha un poquito más común es que si hubo papás que sufrieron ciertas carencias o ciertas dificultades, quieres que el hijo no las sufra, pero a veces son parte del aprendizaje. Es que son necesarias para poder pues tener estas herramientas emocionales y para el día de mañana ser una persona plena. Ya no hablo del éxito, sino de una persona que pueda vivir con lo que está viviendo. Porque, pues vuelvo a lo mismo, si nunca se nos dejan asumir consecuencias, pues el día de mañana va a ser bien fácil. No me levanto a trabajar, que al cabo que mi mamá me mantiene. ¿Ok? Sí. Sí. Esta parte se me hace muy interesante porque yo tenía como un concepto equivocado de las consecuencias. O sea, que es como de alguna manera el concepto de hacerlo sentir culpable. Entonces creo que ahí va por otro lado. Exacto, no queremos crear en los pequeños esta culpa, más sin embargo sí queremos que tengan la conciencia de una decisión, de una decisión que se le permitió. Porque allí, por ejemplo, el tema de la culpa es como un tema interesante y creo que tradicionalmente los latinos trabajamos, o sea, nos educamos y nuestra manera de pensar es muy en base a eso. A la culpa y actuar sobre el miedo. Sí. Es que entonces el niño solamente me hace caso si le grito o si me ve sacar el cinturón. O es que a mí no me hace caso, pero al papá sí, pero porque el papá ya sabe que sí le da el chanclazo, ¿no? Sí. Y si hizo algo malo, ¿quién tuvo la culpa? O sea, es como que investigamos y tú fuiste el culpable. Pues sí, ya sabe que tienes la culpa, pero no es consciente de la consecuencia y no sabe qué puede hacer para que esta situación no se repita. O sea, va a cargar con una emoción, un sentimiento negativo, pero no va a ser consciente el niño. Y me gustaría preguntarte la parte de las emociones, cómo lo comentabas en un principio, que es difícil que si los papás no saben gestionar sus emociones, que el niño pueda gestionarlas, pero porque se va aprendiendo con el modelado. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros? Porque para mí, yo creo que este es el punto más importante. O sea, yo sí... Personalmente creo que si hay algo que me gustaría como heredar a los niños es enseñarles a que gestionen sus emociones, porque creo que esa es como la base y sobre todo porque creo que venimos de una generación que no sabe, o sea, que no sabía cómo trabajar con las emociones, que era, no te enojes, o sea, la clásica. Se permite llorar. Así, no llores. Entonces, para mí sí ha sido como un trabajo constante y he tratado tanto de trabajarlo con ellos a trabajarlo en mí mismo. Ellos en un proceso de psicoterapia, yo también a la par. Entonces, conforme yo voy aprendiendo a cómo cuando me enojo, cómo trabajo con esta situación, puedo yo darle una herramienta o aprender con un niño. Hay varias situaciones, por ejemplo, lo que comentabas en un principio, la parte de los berrinches, me dio risa por dentro porque eso me pasó ayer. O sea, esta situación de que yo llegué estresado, cansado, que pasa muy comúnmente y es, no me siento bien ahorita, no me molesten, váyanse para allá, vean la tele, váyanse a otro lado. Entonces, no soy consciente de qué mensaje le estoy dando a los niños. Entonces, me gustaría que nos platiques cómo podemos trabajar la parte emocional en los niños. Bueno, en este caso que tú mencionas, claro que es válido que papá no se sienta bien. Y aquí lo recomendable es que papá les haga saber que no se siente bien. Sí.
para que ellos también se den cuenta que ellos también pueden tener días malos y pueden sentir emociones menos favorables, ¿no? Que papá hoy se siente muy cansado, papá hoy está enojado, pueden regalarle 20 minutos a solas, que eso me repara o eso me ayuda. Sí. Así, sí. Para que entonces cuando el pequeño sienta esas emociones también, pues pueda también expresarlas y manejarlas, ¿no? Bueno, pues dentro de cómo gestionar las emociones con nuestros hijos, pues la clave era lo que les comentaba, autogestionar las emociones de papá. O sea, si yo no sé gestionar mis emociones, entonces los voy a llevar a gestionarlos de forma equivocada o que se canalicen en conductas que tal vez no son las más adaptadas. Porque son los papás, los modelos emocionales y los modelos conductuales y los modelos en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como parte de cómo gestionar las emociones en nuestros pequeños, primero es que nuestros pequeños identifiquen las emociones. Es que en ocasiones no sabemos lo que sentimos. Sí. Y con identificar me refiero a que cada momento que tengas con ellos es una oportunidad para poder abordar y trabajar esa emoción. Y no nada más las emociones en el tema de emociones que conocemos como emociones negativas, como puede ser el odio, la ira, la frustración, el enojo, sino también esta parte del amor, de la felicidad, de que me estoy motivado, de cómo me siento también cuando tengo estas emociones, ¿no? Entonces, primero, pues identificarla y poco a poco, conforme va creciendo el pequeño, pues darle ese nombre a las emociones. Una de ellas es identificarla, después sentirla, a sensaciones conscientes que siento yo, que estoy sintiendo en este momento, pensando, no sé, en el enojo, que es lo más común, pues tengo aquí algo en el estómago y tengo ganas de, no sé, estoy enojado y a lo mejor estoy así o quiero llorar o no sé, o sea, que sienta esa emoción, ok, reconocer, identificar y después llevarlo a sensaciones conscientes y bueno, después de eso, que comprenda, o sea, que hay que comprender. Lo que te comentaba en un principio, el comprender algo nos ayuda a calmarnos, a tranquilizarnos. Tengo que comprender por qué es que estoy sintiendo eso, por qué es que estoy enojado. Es que estoy enojado porque quiero seguir jugando y ya es momento de ir a dormir. Entonces ya el pequeño lo comprende y desde la comprensión entonces lo expresa. Es otro punto, que el pequeño logre expresar lo que está sintiendo. Al expresarlo, pues entonces va a decir, sí, o sea, estoy molesto o estoy enojado porque ya me tengo que ir a dormir y no quiero, porque quiero seguir jugando. Después de eso, pues hay que ayudarle a regular. O sea, ¿cómo es que va a regular con todo lo que está sintiendo y con las ganas que está teniendo? Regularlo. ¿Cómo? Bueno, pues ¿qué tienes ganas de hacer? Pues de pegarle a mi hermano que me quitó el juguete, de aventarte, de gritar, de llorar. Y entonces es mamá o papá quien conduce a qué cosas sí podemos hacer. Y la última en esta cosa es modificar, que en este caso tiene que ver con toma de decisiones. Es, ok, ahora sí vamos a tomar una decisión con todo esto que tienes o que sientes. ¿Qué te hará sentir mejor? No, pues un abrazo. Pues vamos a la cama y te leo un cuento. Aunque aquí cabe aclarar que el que yo haga todos estos pasos no quiere decir que para que mi pequeño ya no esté enojado o no esté frustrado, pues quito la situación. Es decir, bueno, ya, mira, para que no te enojes, te dejo jugar otros 10 minutos. Sí. Porque de todos modos va a pasar. O sea, y vuelvo a lo mismo. ¿Qué mensaje le estás mandando al niño? Primero, pues que tus palabras no significan mucho y que las normas y que los límites son opcionales. Y que tengo que hacer estas rabietas para que tú me quites el límite. Ese es el mensaje erróneo que le estamos mandando, ¿no? Entonces, aún a pesar de que el niño está sintiendo eso, pues yo me quedo en lo que el niño tenía que hacer. Pero entonces voy a la última parte, que es tomas decisiones. Ok, ¿qué podemos hacer con este enojo? Vamos a gritar, vamos a llorar. Sí, llora aquí conmigo y en esa parte entra la contención. O sabes que, bueno, ya lloraste, tenías ganas de llorar, ya lloraste, ahora vamos, ¿qué te hace sentir mejor o qué te puede hacer sentir mejor? Pues tal vez que yo te lea un cuento antes de dormirte. Puede ser.
Y claro que los papás me van a decir, ay, Cari, lo estás diciendo bien fácil y por pasos. No, no es fácil. O sea, es algo que, como comentas, se va a ir mejorando o se va a ir aprendiendo conforme las situaciones con los pequeños se van presentando. Pero sí hay que ser conscientes que sí se puede, que sí se pueden gestionar y que pareciera complicado y tal vez sí lo es, pero una vez que lo comienzas a hacer te das cuenta que es muchísimo más sencillo gestionarlas así que el estar escuchando al niño durante 20 minutos. Sí, por favor, por favor, por favor, por favor. O ya, o yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. ¿Por qué? Porque al estar dejando a un niño que te esté diciendo que yo no quiero, que yo no quiero, que yo no quiero, pues lo que le estamos mandando el mensaje es de no te estoy escuchando y no te estoy atendiendo. Sí, y creo que, o sea, sí puede representar un trabajo, pero creo que es un trabajo como temporal. O sea, a diferencia de que si no sabe gestionar sus emociones, no va a saber gestionar las emociones aunque tenga 30 años. Exactamente. Si a lo mejor le trabajaste, no sé, 6 meses, un año duro, en toda la gama de emociones, porque a veces tenemos como esta creencia de que la tristeza o el enojo son emociones malas y que la alegría... esas sí se aceptan. Son aceptables, entonces... Son todas, a toda la gama de emociones. Entonces, si no sé, en 6 meses pasó por 20 diferentes tipos de emociones o 20 diferentes situaciones, tuviste el tiempo, la paciencia, que yo sé que como papá pues no es lo más fácil, o sea, pero trabajaste 6 meses sus emociones y tal vez dentro de un año ya el niño ya sepa autorregularse solo, ya sepa contenerse, que creo que es lo importante, o sea, porque digo, por lo menos yo como adulto, hasta los 30 y tantos años estoy aprendiendo y todavía no sé. Claro. No sé al 100. Seguimos en esto, claro. Pero vas aprendiendo a trabajar con tus emociones. Entonces, creo que sí es un trabajo pesado, pero creo que vale la pena dedicarle. Sí, y que pareciera eso, pero que cuando comienzas a hacerlo te das cuenta que los niños de verdad son tan maravillosos, sí, y que logran justamente absorber esa parte tan rápido. O sea, logran comprenderla tan rápido y que algo que tú piensas que es tan complicado termina siendo tan sencillo. Sí. O sea, dices tú, uy, no, me va a costar un montón. No. O sea, sí, claro que no. Sí. No, ni siquiera es tanto. Aquí hay algo que creo que es crucial y muy importante para los niños, es la parte de la validación de las emociones de parte de los papás. Sí, es que no puedo hacer de cuenta que no está pasando. Es que claro que está pasando. Estás enojado, estás triste, estás feliz. Y creo que también ahí es como, o sea, creo que es como para mí el punto básico, o sea, es como un punto muy medular del niño, muy medular de la vida, de la salud mental. Como papá, o sea, tener como este acercamiento emocional hacia el niño. Porque yo le puedo decir que lo quiero, que lo amo, que todo un montón de situaciones, pero si a la hora que tengo un problema, una dificultad emocional, no me puedo respaldar en el adulto, o sea, es como, creo que va a haber como o sea, es difícil como hacer esa conexión. O sea, creo que sí es un punto muy, muy, muy importante. Claro. Imagínate cómo va un niño si... Para empezar, un niño depende emocionalmente, tanto física como afectivamente, de sus papás. Y si papá y mamá no están ahí en la parte más importante, que es justamente apoyar estas emociones, gestionarlas, contenerlas, pues ¿cómo se va a sentir el niño o cómo va a crecer ese pequeño? Pues anclado ¿a qué? Conteniéndose dónde, reparándose dónde. Sí, así es. Pues te agradezco mucho, Cari, el habernos compartido toda esta información. Te felicito pues por todo este trabajo que has realizado. Sé que tu agenda pues es bastante llena y me da mucho gusto que hayas podido pues darte el espacio de compartir esta información que de alguna manera pues puede ayudar a que vivamos en una mejor sociedad. El trabajo que estás realizando me parece muy fundamental, muy importante, porque pues los niños se dice que son el futuro de la sociedad, pero pues también son
o sea, son en el presente, o sea, hasta ahorita. Entonces, no les podemos dejar esa responsabilidad a los niños de que ustedes van a cambiar el mundo. O sea, nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Claro. Sí, no, pues también te agradezco mucho por el espacio. Pues es un honor para mí estar aquí. Y pues bueno, espero que a las familias les sea útil esta información, que pues haya podido yo tal vez aclarar algunas situaciones que para los papás eran dudas. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo. Si creen que a alguien le puede servir lo que se platicó el día de hoy, pues mándenselo o háganle el comentario de que lo busque este capítulo. Y pues gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.